Después de 2 años de la visión del capítulo 7 de Daniel, recibe otra visión, que está registrada en el capítulo 8 de su libro. Nuevamente surgen animales en la escena profética, y otra vez estos animales representan naciones que luchan por el poder. Hoy repasaremos el capítulo 8 de este libro, pero antes de estudiarlo te voy a invitar a que podamos orar. Querido Dios, te damos gracias porque hoy vamos a repasar un capítulo muy importante del libro de Daniel. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a entender y comprender estas visiones que tienen que ver con el tiempo del fin. Bendice a aquella persona que está escuchando este video y acompáñanos al abrir tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Vamos a ir juntos, como siempre, a la pregunta número 1. ¿Cuál fue el primer animal que vio Daniel? Daniel 8, del 3 al 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero que tiene un cuerno más alto que el otro nos hace acordar al oso del capítulo 7 de Daniel, el cual tenía un costado más alto que el otro. En el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 20, nos dice quién es este carnero. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Podemos ver que en este versículo Daniel le pone nombre y apellido, y dice que el carnero es el reino de Medo-Persia. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál fue el segundo animal que vio Daniel? Capítulo 8, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El segundo animal que ve Daniel es el macho cabrío, y dice que venía tan veloz que ni siquiera tocaba la tierra. Esto nos hace acordar al animal del capítulo 7, al leopardo con 4 alas, que volaba rápidamente. Ahora nosotros podemos ver que estos 2 animales representan a Grecia. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 8, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Claramente la Biblia nos dice que el macho cabrío es el rey de Grecia, pero vamos a ver un poquito más de él en el siguiente versículo. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué sucedió con estos animales? Daniel 8, versículos 6 y 7. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí vemos que el macho cabrío inviste al carnero y lo vence. A través de esta imagen nosotros podemos ver que Medo-Persia, representada por el carnero, fue vencida por la Grecia de Alejandro, que estaba representada por el macho cabrío. Ahora vamos a ver la pregunta número 4. Después de salir victoriosos, ¿qué sucede con el gran cuerno del macho cabrío? Daniel 8, versículo 8 y 22. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Nosotros vamos a ver que el cuerno grande representa a Alejandro Magno, que después de su muerte, el cuerno que ha sido quebrado fue sucedido por los 4 generales que dominaron el imperio griego después de su muerte. Esto lo hemos visto en otro video: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Es increíble cómo las profecías de Daniel se cumplieron al pie de la letra en la historia.
Ahora vamos a ver en la pregunta número 5 qué nuevos elementos surgen en la visión de Daniel y qué hace. Daniel 8, versículo 9 al 12 y 23 al 25. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora vamos a ver que la misma expresión de Daniel 7, versículo 8, aparece aquí en el capítulo 8, versículo 9, el cuerno pequeño. Como hemos visto, este cuerno pequeño en el capítulo 2 de Daniel aparece representado por las piernas de hierro. Las piernas de hierro eran la Roma imperial, mientras que los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido es la Roma papal. Lo mismo sucede en el capítulo 7. Nosotros vamos a ver que surgen 4 animales y bestias diferentes. Cada una de ellas representaba un imperio, mientras que el último animal, la bestia horrible, tenía 10 cuernos. Y eso representaba la Roma imperial, mientras que el cuerno pequeño que surge de la cabeza de ese animal es la Roma papal. Entonces así en esta profecía tenemos a la Roma en sus 2 fases, la Roma imperial, la pagana, y la Roma papal, la religiosa, quien actúa contra Dios y su pueblo. Este hecho puede ser verificado claramente, de que el obispo de Roma se sienta en la silla del emperador y asume el título de Pontífice Maximus. Conserva a los dioses romanos, que luego se transformaron en santos con nombres cristianizados. También mantiene la lengua latina para la versión oficial de las escrituras, la Vulgata latina, y en las celebraciones de las misas en latín. Los últimos textos bíblicos que hemos leído recién nos muestran acerca de 4 actividades que hace el cuerno pequeño. Estas acciones pueden ser distinguidas en 2 direcciones. Vemos que el cuerno tiene un crecimiento horizontal, que serían las conquistas políticas, y también tiene un crecimiento vertical, que son las conquistas religiosas. Vamos a ver detalladamente este crecimiento horizontal de la Roma imperial. El texto bíblico dice que se extendió fuerte hacia el sur, el oriente y para la tierra gloriosa. Roma, una pequeña república fundada en el año 753 a.C., comenzó su expansión en el año 334 a.C., creciendo hacia el sur, al conquistar toda la península itálica y todas las islas del mar Mediterráneo. En el año 202 a.C., conquistó Cartago en África, al extremo sur del mundo conocido en aquel momento. En el año 168 a.C., Roma fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria, lo que representa su crecimiento en dirección al oriente. Faltaba ahora el crecimiento en dirección al norte, o la tierra gloriosa. Esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista la Galia, Britania y extiende sus límites por todo el continente. Ahora vamos a ver el crecimiento vertical de la Roma papal. Dice el texto bíblico que creció hasta llegar a los ejércitos de los cielos y lanzó algunas estrellas por tierra.
El ejército de los cielos y las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos y el pueblo santo, es decir, el pueblo de Dios, a quien el poder papal perseguiría. Esta guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo y se extendió a la tierra, y nosotros la llamamos conflicto cósmico, porque cada ser humano está íntimamente involucrado en ella. También podemos ver que este poder se engrandeció hasta el príncipe del ejército y le arrebató el sacrificio diario, y el lugar del santuario fue tirado por tierra. ¿Quién es este príncipe del ejército? Esta misma expresión aparece en Josué capítulo 5 versículo 13 al 15, en el contexto de la conquista de Canaán por Josué, después de la muerte de Moisés. El texto deja claro que Josué adoró a ese príncipe y éste no le reprendió por este acto. Entonces no puede ser un ángel, porque los ángeles de Dios no aceptan la adoración. Otro detalle que llama la atención es que el príncipe dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Esta expresión aparece también en la Biblia, justamente cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. No hay dudas de que el título príncipe del ejército o príncipe de los príncipes es una referencia a Jesucristo. El cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe, Jesús, el sacrificio diario, que podría ser mejor traducido como continuo. Nosotros vamos a ver que la expresión hebrea traducida como sacrificio diario o continuo en algunas versiones de la Biblia es tamid, que en el Antiguo Testamento es un término de la liturgia del santuario que se usa para referirse a todas las ceremonias realizadas en el patio y en el lugar santo del santuario durante el año. Todas estas ceremonias se referían al perdón de los pecados y la salvación del pueblo. Pero, ¿cómo el sistema papal ataca estas prácticas? La Iglesia romana pretende ser el templo del nuevo pacto, negando la realidad de un santuario celestial, del cual el terrenal era una representación. Sus líderes espirituales son llamados sacerdotes, quienes reciben las confesiones del pueblo y realizan los sacrificios de la misa, disminuyendo el sacrificio único y perfecto de Cristo. Otra característica más es que enseña que Cristo no es el único mediador o sacerdote entre Dios y el hombre, sino también la Virgen María y los santos. Resumiendo, significa que el cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe Jesús la obra mediadora que realiza Cristo en el santuario celestial, en favor del pecador, por una obra de salvación humana. Nosotros veremos que Daniel también afirma que el papado se levanta contra el príncipe de los príncipes. Este levanta indica que él trataría de ocupar el lugar de Cristo, hecho que fue advertido también por el apóstol Pablo cuando escribió: este se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se levanta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto está escrito, ¿no?, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Las doctrinas romanas de confesión, perdón de los pecados por medio del sacerdote, y la doctrina de la infalibilidad papal demuestran bien el cumplimiento de esta profecía. Otra característica del cuerno pequeño, la Roma papal, es que echa por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. En la lección anterior nosotros vimos que la profecía hablaba de un ataque contra la ley de Dios. Nosotros podemos destacar 3 alteraciones que hizo el papado en los 10 mandamientos. Número 1, la exclusión del segundo mandamiento. Número 2, la división del 10º mandamiento en 2. Y número 3, el cambio del sábado por el domingo. Eso te lo voy a dejar, está en la lección que vimos anteriormente. Más allá de estos cambios, otras enseñanzas basadas solo en la tradición de la Iglesia han suplantado la verdad de la palabra de Dios y mantienen a las personas en el cautiverio de la ignorancia con respecto a la voluntad de Dios, como por ejemplo orar por los muertos, las penitencias, indulgencias, bautismo infantil, doctrina de la transubstanciación, entre otras cosas.
Ahora cabe preguntar lo que nosotros vamos a hacernos en la pregunta número 6. ¿Hasta cuándo durarían los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y su ley? ¿Hasta cuándo el papado se iba a salir con la suya pisoteando la ley de Dios y las verdades de la Biblia? Vamos a ver la respuesta en Daniel capítulo 8 versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Podemos ver que el poder del cuerno pequeño se iba a terminar. El ángel le dijo que eso iba a terminar luego de 2300 tardes y mañanas. Ahora vamos a la pregunta número 7 porque tiene conexión con esto. Cuando Daniel quiso saber el significado de la visión, ¿qué le respondió el ángel Gabriel? Daniel capítulo 8 versículo 16 al 19. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Cuando el ángel Gabriel se pone a explicarle a Daniel acerca de esta profecía, él le dice que es para el tiempo del fin. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos e investiguemos estas profecías del libro de Daniel, porque son específicamente para nuestros días. Ahora vayamos a la pregunta número 8. El ángel explicó algunos elementos de la visión, como la identidad de los animales, pero ¿cuál es la parte que Daniel no entendió? Daniel 8, versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La parte que Daniel no entendía era acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El ángel le dijo que no se preocupe, porque en ese momento, luego que terminen las 2300 tardes y mañana, el santuario iba a ser purificado y iba a ser frenado el poder del cuerno pequeño. Así como Daniel estaba interesado en saberlo, me imagino que vos también estás interesado en saber acerca de las 2300 tardes y mañana. Pero no vamos a alcanzar a poder estudiarlo hoy. Por eso te pido que te suscribas, que comentes este video y esperes el próximo video, que vamos a estar explicando en detalle los de las profecías estas de las 2300 tardes y mañanas. Así que te agradezco por haberte quedado hasta acá. Te pido que leas la descripción porque voy a poner alguna información más allí. Y también te voy a dejar con la evaluación como hacemos siempre. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y nos vemos la próxima con un video nuevo.